¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿riesgo país o riesgo Macri a esta altura con 830? Es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Porque nos convencieron que había que pagar 9.350 millones de dólares a los buitres, porque eso nos iba a permitir tener el riesgo país prácticamente en el mejor momento. Y la realidad es que estamos hoy 837 puntos, que para que el que no conoce es, tomando la tasa de interés de la Reserva Federal, que es 2,5, se le suman los puntos, 8,37, estaríamos en algo así como 10,87, mínimamente la tasa que debiera estar pagando la Argentina. Por eso, lo que ustedes decían de los 86.000 millones que le sacan al ANSES es beneficioso en líneas generales, porque para el Estado le conviene la tasa que le está dando, no es la que está pagando ni a los bancos, ni la que pagó a los bancos, ni la que le pagó al fondo. Pero la realidad es que sigue metiéndole la mano, algo que criticaron durísimamente al gobierno de Cristina sin saber, porque nunca de nada de lo que Carrión y tantos lenguaraces aparecieron diciendo cosas de este tema sucedió. Se seguía sosteniendo un sistema de reparto asistido, porque se necesitaría, qué sé yo, 3,5, 4 activos por cada jubilado, y debemos estar en la Argentina 1,5, 1,6, con lo cual es asistido con otros tipos de tributos, impuestos, y con una capitalización colectiva que tiene un fondo de sustentabilidad, y ese fondo ha sido metido la mano cada vez que fue necesario por este gobierno para hacer todas las trapisondas habidas se puede haber, entre otras, venderle las acciones que seguían estando en manos del Estado de determinadas empresas, por ejemplo de Petrobras, a Midland, en un valor, el 11,65 del paquete accionario se lo terminaron vendiendo a 10,30 cuando estaba a 18 mangos en el mercado. Entonces, son las cosas que se ven. Digo, ¿cuál es el análisis? Porque el riesgo país en 833 puntos, las ventas navideñas de juguetes 20% abajo. El 50% de los juguetes que se venden son importados, el 50%. Y que por ser importados ya están al 100% del valor del año pasado, cotizan con el valor del dólar, porque todo lo que sea plástico cotiza valor del dólar, y más que más tiene que ver con el movimiento del mercado del petróleo también. Pero iba a esto. Recién dábamos el dato, 120.000 empleos menos en un año, el dato que se conoció esta tarde, pero el presidente, de vacaciones, comiendo aceitunas en el sur, dice el año que viene va a estar todo mejor. La realidad es que ninguno de los números que se pueden hacer en cualquiera de las consultoras nos muestra, aunque más no sea, una lucecita que uno pueda decir, prestarle atención. Los grandes perdedores de esta masacre que hizo este señor, que es una bestia, que esté de vacaciones es casi una bendición para este país, porque la realidad es que mientras que no opine, siempre algo mejor puede llegar a salir. Los grandes perdedores de esta situación son los jubilados. A los jubilados le echaron mano a la movilidad jubilatoria, que era en definitiva lo que el Fondo Monetario Internacional quería hacerle, y este señor sale y dice: nosotros le dimos la reparación histórica. Es una mentira atroz la de este tipo, y la realidad es que lo que han conseguido con eso es cumplirle a lo que el fondo les está pidiendo, porque le han hecho perder a los jubilados en el transcurso de este año más del 20% de los ingresos. Recuerdo que los jubilados tuvieron casi 18 años, desde el 85, que no tenían aumentos hasta que la llegada de Néstor Kirchner, y después aparición, después de varios aumentos, de la movilidad jubilatoria, que se dedicaron prolijamente a romper ese cálculo, esa forma de calcular que fue la que siempre le dio beneficios a nuestros jubilados, y le armaron una nueva fórmula que le dijeron que para fin de año iban a estar mucho mejor, pero ya le sacaron el 20%, le sacaron los remedios a los viejos nuestros, le sacaron los remedios, ya no hay mucho más para discutir. Son los grandes perdedores de este tema. Pareciera ser que la única forma, o la mejor forma que le cierra a ellos el 50% prácticamente de nuestro presupuesto, que es la atención a los jubilados, la mejor forma que les cierra es hacerles daños o que desaparezcan, ¿no? Pero uno tiene que pensar lo peor, ¿no? Eso fue porque no lograron pasar la otra reforma por el Congreso, porque después... No, hubiera sido 100 veces peor, hubiera sido 100 veces peor, porque el objetivo siempre fue dañar a los trabajadores activos o a los trabajadores pasivos, en cualquiera de las condiciones. Por eso lo del Fondo de Sustentabilidad también es complicado, y es para prestarle debida atención, porque... Bueno, cada vez lo van saqueando más. Bueno, pero porque en la realidad que el fondo dice específicamente que tiene la obligación de invertir. Las inversiones, como decía Keynes, son siempre la de corto, la de mediano, la de largo plazo. Ahí tienen que estar trabajando con todo tipo de inversiones. La realidad entonces nos muestra que esas inversiones que han hecho son todas inversiones
perjudiciales para el propio fondo de sustentabilidad, que es de los trabajadores y de los jubilados, y que es el eje de una discusión de un sistema distinto en donde todo lo que se recauda es afectado. No se puede estar tocando ese lugar, salvo para invertirlo, porque en definitiva es la obligación de los que están. Le aclaro una cosa, ese señor que está en la foto, Basavilbaso, lo que hizo con la compra del LEVAC, lo hizo a través de fondos comunes de inversiones cuando ellos están autorizados específicamente por ley. ¿Por qué pagar la comisión al fondo común de inversión cuando tendría que haber sido él directamente el comprador? De hecho, hoy colocaron las letras en forma directa. Totalmente. Bueno, ¿por qué no explican qué hicieron con el fondo común de inversión? Está siendo investigado, ¿no? No, si nunca lo llamó indagatoria. El día que lo llamaron indagatoria dijo que no podía ir porque tenía mucho trabajo. Bueno, fue previo a la causa de la fotocopia de los cuadernos, ¿no? Se ve que estaba... Después pasó por indagatoria en forma... Sí, pero que explique por qué le compraron las LEVACs a un fondo común de inversiones y en vez de comprarlas en forma directa, sí está habilitado para ello. Es más, es la obligación del titular del ANSES invertir y de hecho comprarlas sin tener ningún pasamano en el medio que pague comisiones. ¿Por qué? Ahora, vuelvo porque no me respondió, políticamente. No, políticamente es un espanto. Pero, es decir, a ver, el gobierno sigue teniendo muy buena aceptación y las últimas encuestas que se conocieron esta semana le están dando todavía una posibilidad muy cierta de ser reelecto al presidente del año que viene. Que le vaya bárbaro, me parece espectacular. La realidad es que cualquiera de las encuestas, si son las que pagan ellos, le va a decir lo que ellos quieren que diga. Claro. En este país no va a existir nadie que tenga criterio y que pueda pensar en 2 segundos en algo serio, responsable, que nos muestre con claridad lo que significa defender los intereses del bien común. No son estos tipos lo que les interesa. A ellos les importa un comino los jubilados, les importa un comino las mujeres embarazadas, les importa un comino los pibes, les importa un comino los discapacitados. Han hecho pedazos, les han quitado las pensiones a los discapacitados, pero no se olvidan de un solo amigo para resolver las cosas. Claro. No se olvidan de un solo amigo. Las promesas para el principio del 2019, esas son de 40% de aumento de las tarifas. Esto pasa acá, pasa en la provincia de Buenos Aires, donde han desertado de la seguridad, han desertado de la salud, han desertado de la educación, y la realidad nos muestra es que cada día se hace mucho más complejo porque no hay a dónde recurrir. El Hospital del Cruce, que era un hospital emblema, no opera oncológicos porque no tiene elementos. Bueno, el Hospital Posada, recién veíamos la protesta, están anunciando que antes del fin de año 300 despidos, digo. Estamos hablando de salud pública, ¿no? Sí, pero no tienen ellos como un deber, digamos, el tema. No está formando parte del deber de la generación de políticas públicas de gobierno. No forma parte de eso. Por eso han desertado de la salud, lo digo siempre y lo vuelvo a insistir. Busquen uno de los 64 hospitales de la provincia de Buenos Aires y vayamos a verlo y se van a dar cuenta que no tienen nada. No tienen nada, absolutamente nada. Esa es la forma que tienen para sostenerlo. El del Cruce un poquito, pero por ejemplo no operan oncológicos por esta situación. Cualquiera de las situaciones que miren son absolutamente cascoteadas por ese principio que tiene esta derecha corrupta, que solo se dedica a hacer negocios para Macri, para la familia de Macri. El hermano trajo 35 millones de dólares de afuera, no explica de dónde vienen, que los robó. Vende droga, ¿qué? ¿De dónde salió ese dinero? Que lo explique de dónde salió, nunca sucedió eso, no está en la ley, lo hizo por un decreto común este personaje que es presidente, y esas son las cosas que nosotros estamos asistiendo. ¿Qué hicieron para ellos? Sacar esa farsa de la reparación histórica para hacerles creer a nuestros viejos que estaban siendo atendidos debidamente, y la realidad es que alguno agarró 3, 4 pesitos, los demás 1,20, 1,50, 2,35, no le dieron nada a nadie, el verso les quedó en la boca y lo multiplicaron en total, como nadie se puede juntar con el otro para saber que realmente está pasando eso, y le quitaron la movilidad jubilatoria y los remedios. Y ¿Por qué no hay más protestas de la población al respecto con los ejemplos que se están dando? Uno podría decir el tema del aumento de transporte. ¿No es responsabilidad de la oposición tratar de evitar el aumento de transporte? Tiene que velar por la discusión en esto, porque si no se dice todos los días, no pareciera que nadie reacciona o nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. Yo no soy un motivador para el daño, a mí no me interesa que haya daño ni que se agreda a nadie. Lo que digo es que yo no me voy a callar la boca para contener las porquerías que hace este tipo, que por suerte se queda en Villa Langostura. Yo no me voy a callar la boca. Las porquerías que él hace las voy a denunciar todos los días de mi vida, porque el daño que están haciendo es irreparable. Pero más allá de la denuncia, ¿por qué no se evita el aumento del transporte? Como estaba por decir ¿Cómo lo van a aumentar Fernando? Si ellos lo hacen a propósito para el beneficio de los empresarios o de ellos mismos, porque deben ser socios? ¿Pero por qué no hay más protesta para evitar el aumento del transporte, por ejemplo? No te lo sé decir, Pedro. ¿No es responsabilidad de la oposición? Y debiera ser,
que la gente salga a protestar. Por lo menos te lo digo, pero yo no soy quien para motivar a un pueblo a que se deje de meter la mano en el bolsillo. Evítenlo, alguien tiene que saberlo, sepan que los están robando crudamente y que todo lo que está sucediendo es peor para usted, no para los otros. El mínimo está en 18 mangos del colectivo, 18 mangos el mínimo de un colectivo. Cualquier trabajador a cualquier lugar que va. Usted también. Es un palazo en el lomo. Por mucho menos fenomenal. salen a protestar en Francia, como estaba por decir Fernando también. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Algo de parecido tiene, porque en Francia también empezó, parecía como que fuera una cosa solamente circunstancial, y se empiezan a mezclar los sectores políticos. Se te mezcla una izquierda, como Mélenchon, con una visión muy clara, con la extrema derecha, que tiene una posición en determinadas cosas contrarias al actual presidente. Y el actual presidente tiene una visión también muy particular, en eso se parece bastante a este señor, en la cual dice él que él arreglaba con 100 euros, arreglaba directamente el salario mínimo, a lo que empezó de una determinada manera y va tomando color de otra manera. La policía en algún lugar, en algún momento, termina levantando las manos, se sacaron los cascos, se sacaron los cascos y los escudos, mostrando que no podían estar en contra de un pueblo que está reclamando lo que le pertenece. Y lo que le pertenece es que no le saquen más plata del bolsillo, porque los ajustes en Francia comienzan precisamente por morigerar un impuesto que perjudicaba a los ricos. ¿Y de dónde sacan la plata? Y como hubiera hecho Luis XIV, lo charlamos la vez pasada, metiéndole la mano al pobre, si ese va a pagar siempre. Pero estamos hablando de un pueblo como el pueblo argentino. Bueno, pero que la realidad es que la realidad, mientras que algunos se callen la boca y no se animen a decir las cosas en público, va a suceder eso, y uno intenta por todos los medios llamar la atención y decirlo. Señores, dense cuenta, no puede ser que alguien que sea jubilado o que tenga determinada conciencia de clase en saber lo que le está sucediendo no lo repita, no lo diga. Ahora, ¿no será que le entró, digamos, a un sector muy importante o a la sociedad el relato muy bien armado del gobierno? Yo no creo que sea así. El periodismo militante que dice ahora... bueno, esos cobran todos, periodistas mujeres y periodistas varones, que antes se rasgaban las vestiduras y mostraban certificado de honestidad por donde quisieran mostrarlo, no lo pueden mostrar más, porque todos metieron la mano en el dulce de leche, están todos pegoteados, todos esos famosos que mostraban que eran los hiperhonestos y los demás, ustedes, eran los enchastrados porque tenían, sabe Dios qué beneficio del gobierno que nunca existió. Pero estos están las facturas, propias o de los maridos, haciendo negocios con la ciudad o con el gobierno nacional o con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que garpan fortunas en sostener determinados periodistas militantes que son los que hacen la cobertura de callar. Mira, con callar ya ganan un montón. Obvio. Con el solo hecho de callar ganan un montón. Sí, o no hablar de los temas de la actualidad, porque claro, hoy da mucho, realmente es muy interesante ver cómo ciertas radios y ciertos medios le dan 80-90% a las noticias policiales y un poquitito así. Pero los 86 mil millones, Gato, estos 86 mil millones, lo que llama la atención es que nadie dice una palabra de todos los que eran los grandes lenguaraces de otrora, los que criticaban al gobierno de Cristina supuestamente por algo que nunca sucedió, porque lo que siempre sucedió es que fue creciendo. No nos olvidemos que en el 2015 ese fondo de sustentabilidad que le pertenece a los trabajadores activos y pasivos y a los jubilados también, en el cual se guarda para cualquier eventualidad poder pagarle a ellos, ese fondo era de 70 mil millones de dólares cuando teníamos 25 mil millones de dólares de reserva. Ahora, no se puede tocar. Aníbal, ¿cómo salimos de esto? Usted fue víctima de la famosa campaña en el programa de Jorge Lanata. ¿Cómo salimos de esto que los medios hegemónicos no cuentan y muestran los problemas y la gente no los sabe o no le da tanta importancia? Lo primero que uno tiene que prestar atención es que muchos de esos, que lo ve uno, gracias a Dios, muchos de esos que en algún momento podían estar desprevenidos, es la mejor forma de definirlos, claro, desprevenidos y no darse cuenta de lo que este señor significa como presidente, meten la mano en el bolso y no hay para darle de comer a los pibes, y eso ya es un llamador fenomenal ese. No hay blindaje que valga. Cuando vos metés la mano en el bolso y no tenés guita para los pibes, ahí no hay blindaje que valga. Entonces empezamos a ver situaciones que son las que demuestran que el pueblo tiene que prestar atención, tiene que saber quiénes son los que le gestan las políticas públicas, quiénes son los que toman decisiones. Si este señor va a Olavarría y dice que a partir del 1 de enero sí o sí se iba a pagar los aumentos de las tarifas de gas porque había habido una devaluación y tenía que compensarlo. Media hora después salieron sus ministros a decir todo lo contrario, es decir,
Ahora, el pueblo no se da cuenta de eso. Mi amigo el Gato dice siempre que, a pesar de eso, si la oposición no se une, este señor sí, va a volver a pero no puede ser extemporáneo, no es el momento hoy. Creo que todos están trabajando para ese punto. Y yo soy altamente optimista que podemos llegar a una propuesta común para dar la pelea contra esta derecha corrupta. ¿Usted cree en las encuestas? No. Bueno, esta encuesta instalada, que me da mucha risa a mí... No miro encuestas, ¿eh? Pero le digo porque lo están instalando mediáticamente, yo creo que son interesadas siempre y responden al mejor postor, es así. Pero esto de que si Cristina va con Macri, gana Macri. Pero si va al balotaje Macri con Massa, están instalando que gana Massa. Me da risa a mí, pero bueno. Pero también hay que todo eso me parece bárbaro gana, y que si mi abuela hubiese tenido un piloto hubiera sido un calefón. No, pero también hay encuestas que hoy dicen que Cristina gana por amplio margen y también muchos dicen que esas encuestas están infladas por el gobierno para alentar una candidatura de Cristina que justamente al gobierno le conviene confrontar Macri-Cristina Kirchner. ¿Sabes cuál es la realidad, Gato? Ojo, es que nosotros tenemos que buscar el mejor candidato que pueda ofrecerse en la oposición. Sí, sí. Por ahora yo hablo de los peronistas, pero no descarto ninguno que venga de otro palo. El Chivo Rossi, Capitanich, Alberto Fernández, Felipe Solá, Alberto Rodríguez Sá, por supuesto Cristina, la yegua va a trotar como los otros para tratar de llegar a ese punto. Miguel Pichetto, todos los que quieran participar, que salgan. ¿Cuál es la historia? Ahora va a llegar un momento que ya no es extemporáneo, sino es el tiempo de trabajar específicamente por las candidaturas, que será mayo. Bueno, en ese momento habrá que trabajar. Hay que medir quién da, y el que da va a mostrar quién es el que tiene realmente un núcleo duro. Me parece a mí, y ahora ya estoy hablando de lo personal y no como un análisis general, que no hay ninguno que pueda tener ese núcleo duro que tiene Cristina. Y ese núcleo duro que tiene Cristina es el que a nosotros nos da un triunfo. ¿Qué hace la oposición? A mí no me importa, que piensen lo que quieran, yo no analizo esas cosas, no me dedico a analizar qué piensa, qué dice o qué hace la oposición. Yo me dedico a pensar cómo hacer para que un peronista o alguien de un campo nacional y popular pueda llegar a la gestión de gobierno para revertir las barbaridades que estamos asistiendo en estos días. Y en la provincia de Buenos Aires se pueden desdoblar porque cada vez crece más la idea de que la gobernadora va a desdoblar las elecciones. Primero que no hay mucho tiempo. Primero que no hay mucho tiempo ya. A esta altura estamos prácticamente encima de las elecciones porque... Para desdoblarla tendríamos que estar hablando enero, febrero, y son 180 días más, así que estaríamos hablando de agosto, septiembre, ir así para hablar de primarias y definir primarias primero. No sé cuántas son las posibilidades que pueden tener, y no sé cuáles son la vocación que tienen los partidos. Yo quiero creer que los legisladores de mi partido a eso no lo van a permitir, entonces llegado el momento, las discusiones tendrán que darse en ese marco para tratar de revertir o impedir que exista una posibilidad que además no le tengo miedo tampoco, pero digo, el objetivo siempre es encarajinar la vida de los argentinos, 400 elecciones. ¿Va a ser un frente peronista o lo imagina más amplio? Yo estoy convencido que Gioja dijo un término que me pareció piola, dice él, que la unidad hasta que duela. Bueno, sí, la unidad hasta que duela. A tragarse los sapos que sea. Seguramente yo seré un sapo que algunos tendrán que tragárselo. Bueno, será la regla del juego. Yo me tragaré todos los que me tenga que tragar yo. Pero la realidad es que si uno entró en la política primeramente pensando en los otros, eso de que decía Juan Perón de que primero estaba la patria, si realmente uno la cree que lo que están pasándola mal son los primeros destinatarios de las políticas públicas del próximo gobierno, donde nosotros debamos trabajar para que esos sean los menos perjudicados, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas, los trabajadores en general, los discapacitados sean realmente cuidados, protegidos, donde no existan los explotadores y los explotados, donde los únicos privilegiados sigan siendo los pibes, toda esa vocación que teníamos nosotros de siempre, si hay uno que tiene muchos votos, vamos con ese es el que problema es que pareciera que hay algunos sectores que no están dispuestos a tragarse los sapos que usted sí está dispuesto. Bueno, pero llegado el momento, veremos quiénes son y cómo son. Yo no me animo a apurarme todavía, porque como falta tiempo, es extemporáneo, ¿eh? Esperemos. Cuando llegue aquel momento que se tenga que definir, veremos quiénes son los que sacan las patas del plato. Y en todo caso discutiremos en ese momento. ¿Ve a sectores del radicalismo sumándose? ¿Ve a sectores del radicalismo? Y hoy hay sectores del radicalismo que se reivindican como radicales y a mí me parece estupendo. No creo en eso de los cambios de rumbo, pero me parece estupendo. El caso de Moró, el caso de Leandro Santoro. ¿Y Alfonsín?
Yo creo que desde el punto de vista religioso, Ricardito está mucho más cercano a nuestro y no tiene nada que ver con esto. Esto es la definición más acabada de lo que Raúl Alfonsín hizo cuando definía las derechas y las izquierdas. Él decía, claro, el límite es este. Y lo dijo sin haberlo visto gobernar. Si lo hubiese visto gobernar, hoy sería una catástrofe lo de Raúl Alfonsín. Y es más gráfico imposible. Si el pueblo se va a derechizar para acompañar a estos tipos, deberemos acostumbrarnos a perder elecciones, pero ahí no podemos ir. ¿Y hablan con él? ¿Quién? ¿Con Alfonsín? Yo sé que hay gente que ha hablado. Yo sé que hay gente que ha hablado. Pero daría él la impresión de que está con otros sectores. Bueno, el otro día ¿Lo ve a Roberto Labaña, que varios sectores lo están impulsando, candidato? No creo que midan ni que tengan una altura, capacidad. Labaña al lado de este hombre es Churchill por 8. Cuídate, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista del concepto, por Dios, no perdamos el tiempo en cosas obvias, pero desde el punto de vista de la aceptación popular, desde el punto de vista de concitar la atención popular, no lo veo, me parece que no. Ahora, también interesante, porque recién lo analizamos con Darío, esta doble vara, veíamos lo de Aída Ayala recién. Aída Ayala ahora dice, no, bueno, todo lo que se supone que debe hacer, ¿no?, en boca de Ricardo Gilavedra. No puede ir en prisión preventiva hasta tanto el proceso sea completado, el desafuero no corresponde, digo, porque le toca a ella, pero todo lo que para los demás aplicaron. Sí, nos pone en una situación incomodísima, es como la decisión de Germán Moldes. Claro. Nos pone en una situación incomodísima, porque la realidad es que yo pienso como ella. Claro. Entonces lo que estaba mal es lo que le hicieron a debido. Sí. Entre paréntesis su cumpleaños, con lo cual si está viendo le mando mis saludos. Eso es lo que estaba mal. Lo que dice Germán Moldes hoy es lo que realmente corresponde. Me preguntaron acá ustedes, ¿qué hubiese hecho yo con Roca? No hubiese mandado a detener. ¿Por qué no lo aplican cuando es alguien de la oposición? Bueno, ahí está la entonces, doble vara. nos pone en una situación incómoda para poder explicarlo. ¿Por qué? Porque somos vengativos, tenemos que decir, no, Roca tendría que haber ido en cana, entonces sí estamos todos parejitos. Yo no creo en eso, me parece que es un espanto. Me lo preguntaron ustedes y se los dije. Para mí no podría ir detenido, ni él, ni a Valmedina, ni ninguno de los otros empresarios que estaban mencionados en este caso. Bueno, digamos, Molde podría haber hecho lo mismo con los otros casos también en esto, ¿no? Mis amigos y clientes, Cristóbal López y Fabián, no han sido tratados, Fabián de Sousa no han sido tratados de la misma manera. Ha sido un jueves, en la Casa de Gobierno, Magdalani, Arribas, Garabano, Marcos Peña y el presidente, ahí se decidió que tenían que estar detenidos. No están detenidos por la justicia. Después apareció la justicia con explicaciones, la del doctor Riga, la decisión política, la del doctor Riga, de doctor Hornos en casación, que es un espanto, admitiendo un recurso que no debiera. Hay una sentencia de la Corte del día de hoy que dice con claridad, ¿por qué llegan acá si no tienen sentencia firme o equiparable a tal? No tiene que llegar. Bueno, no podría haber llegado. La doctora Figueroa en su voto dice, mira, hay 50 casos que le dijimos que no es admisible el recurso. Sin embargo, declararon admisible para meterlos presos. Y por los mismos votos, por las mismas personas, ¿no? Claro, para meterlos presos por orden de este señor, que está en la Villa Langostura, gracias a Dios. Esas son las cosas que no se pueden explicar. Y la peor de todo es que el hecho por el cual están detenidos se va a demostrar que nunca existió. Entonces detuvieron detenidos a 2 personas porque se les antojó. Que ya llevan casi un año de detención. Y después van a venir los justos juicios de resarcimiento. Es otra discusión esa, pero mientras tanto, cuando vos tenés determinada edad, tus años te los afanaron. No, pero digo por el costo que va a dejar esto para... Y le sacaron las empresas. Sí, pero todo eso hay que discutirlo. Quiero decir, te metieron con tu libertad, y tu libertad es tu mujer, tus hijos, tus nietos, familia, todo, sí. tu salud, ¿viste? El que te señalen con un dedo como que seas vos un tipo, sabe Dios qué cosa, cuando son 2 tipos de bien, que han hecho es lo que hace cualquier empresario, invertir y reinvertir en su país, sin cuentas en el exterior, sin tapujos, sin chanchada. Bueno, así les pagan a estos tipos. Así. Ahora, Aníbal, ¿por qué llegaron tan lejos? Durante tantos años de democracia, hasta el 2015, hubo por ahí persecución con denuncia penal, pero nunca hubo encanados. ¿Por qué aparece la cárcel el 2015? Porque estos tipos creyeron que iban a tener muchos años de vida en gestión de gobierno. Y la realidad es que se empiezan a dar cuenta que estos tipos tienen menos reacción que un Citroën 62. La capacidad para la elección va a ser limitadísima. Esto que dice las encuestas, véndaselo a Magoya. Pero lo que te dice la calle hoy es que nadie se traga a semejante sapo. Eso no tiene forma de tragarse y la elección tendría que caer en manos de un
muy buen candidato nacional y popular que realmente revierta estas porquerías que estos tipos ¿Cómo inventaron. arreglás tanto juicio contra Cristina Fernández? El otro día hablaba con un jurista. Es muy fácil, si todos son chantas. Pero digo, va a haber que dar una ley de amnistía, digo, porque si Cristina es elegida hay que dejarlos que se hagan los juicios, que vayan los juicios orales y públicos y ofrecer la prueba que corresponde y que se discutan en el ámbito que corresponde. Y van a terminar uno por uno como corresponde, en el tacho de la basura si no tienen nada. Si es un sinsentido. Qué daño a la sociedad argentina. Feroz, estos jueces, ¿no? feroz. Lo que han hecho es feroz. Lo que han hecho es feroz, porque esto va a costar revertirlo en cabeza del hombre y la mujer común, porque el pueblo lo piensa, eso bueno, lo pero mira. ahí la Corte va a tener que empezar en algún momento. La Corte lo está haciendo. Esta decisión de Rosati, hoy tan criticada por Carrió, que seguramente ha tenido que ver en la recomendación de la persona, sí. Y Horacio es un tipo muy formado, y incapaz de torcer su decisión para una cosa que haga daño o que beneficie a otros. Pero a ver, esto es lo que está viendo un juez que las tiene bien puestas y que decide... Habla muy bien de Rosati, que Carrió hoy haya salido a decir que está decepcionada con Rosati. Habla muy bien de Rosati. Habla muy bien de Rosati. A ver, la Corte desde el punto de vista deontológico es el tribunal de última instancia, pero desde el punto de vista político es un poder de la República, también tiene responsabilidades políticas. Y las responsabilidades políticas no se pueden escindir de ese concepto, tienen que ser miradas con amplitud, con seriedad, en cabeza de tipos serios. Y que la única forma es tomando decisiones serias, me gusten o no me gusten. Claro. Y la realidad es que cuando uno ve este tipo de situaciones, lo que aprecia es que se toman decisiones serias. Y cuando son tan criticadas es porque esperaban que hicieran una chanchada para lastimar a otro más. Y la realidad es que estos jueces pareciera ser que están en el camino que uno esperó que siempre estuvieran, que es el del derecho, el del respeto por el otro, el de la responsabilidad política como poder de la República y de su concepto deontológico de tribunal de última instancia. ¿Usted se hubiera imaginado que el radicalismo como partido de poder, como fuerza política fuerte en la Argentina, hubiera estado acompañando institucionalmente todos estos desaguisados? No, bajo ningún punto de vista. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, ¿por odio, por conveniencia? Yo estoy convencido que no es el radicalismo. Estoy convencido que hay dirigentes radicales que han decidido esta cosa. Es el radicalismo. Dirigentes radicales que han decidido formar parte de esto con tal de tener una cuota de poder. Pero lo hicieron institucionalmente. Los han manoseado tantas veces como han podido. No les han dado absolutamente nada. Los funcionarios que están formando parte de la gestión de gobierno son porque se las rebuscaron por sí o por amistades con otros. Pero yo no sé cuál es el objetivo. Llamarse gestión de gobierno y participar de alguna decisión que siempre es para perjudicar al otro no es el radicalismo que yo creí. De Aguad, que intentó salvar al presidente y ahora se va a comer la indagatoria. Que lo explique en la justicia, que lo explique en la justicia. Pero tienen ese tipo de decisiones que son las más reprochables porque el radicalismo ha tenido visiones desde un principio que nos ha motivado siempre a ser la confrontación bipartidaria de este país. Claro. Pero en algún momento uno empieza a apreciar que muchísimas de las cosas que nosotros defendimos como propias durante muchísimos años, hoy nos pertenecen a todos. ¿Quién va a dudar que los radicales puedan estar en contra de las vacaciones, de los aguinaldos, de las decisiones de la justicia social? ¿Quién les da en contra? ¿Por qué? No hay nada que nos separe desde el punto de vista ese, a no ser una visión gorila que no nos va a votar nunca. Bueno, ahí está esa parte de cuando la votaron a Cristina con el 54%, hubo un 46% que no la votó, con lo cual cuando me dicen, no, porque tiene 30%, y sí, siempre estuvo, no. Obvio, no lo van a votar al peronismo, van a votar a otro, al peronismo no. Juan Perón sacó 62% en el 73%, 62% y un 38% que no lo votó. Entonces, siempre va a estar ese porcentaje, no me le temo. Ahora, digo, de todos estos personajes que perteneciendo al radicalismo y participaron en eso, creyendo que era una política de la oposición para el crecimiento de ellos, a mí me da vergüenza algunos. Es más, escucharlo a Brandoni, un actor del carajo, pero digo, escucharlo a Brandoni hablar, defendiendo esta gestión de gobierno, y decir, no te olvides de dónde venís, por Dios, porque el radicalismo nació la Unión Cívica Radical de la Convención de 1891 en Rosario, nace rompiendo la Unión Cívica que tenía tan solo un año por confrontar con Mitre. Claro. Es decir, no querían jugar una posición conservadora, nunca fue el radicalismo eso. Totalmente. Gracias, Aníbal, como siempre. Buena.